Me enfermé seriamente, ¿no? Bastante grave. Y me dijeron que me iba a morir. Wow. Quiero que vayas a ver a esta bruja curandera Yaqui, de la tribu Ok, Yaqui, ok. en Bicamo, que se llama María Matus. Famosísima, ¿no? Mi mundo científico y pequeñito, de este tamaño, Sí, sí. explotó. Ajá. Este chamán que vive para el rumbo de la Rumorosa, Ok. Mexicali, Tata Cachora, es una persona que tiene 110 años, Sí. cumplió. Peleaba contra algo, me imagino yo Ujú. que era el ego, donde te das cuenta de que todos somos uno. Están tan segregados los indígenas y ellos tienen tanto que aportar y que enseñarnos. De hecho, eran los seres grises, estaban ahí experimentando y yo nada más me acuerdo que ellos se me quedaban viendo así, yo los veía y ellos pero con unos ojotes, ¿no? Y así se me quedaban viendo. Grises, que los dos los mencionaron ya. ¿Cómo son? Los que yo vi eran que rendir ante la vida y te tienes que quebrar y caer a lo más bajo para poder levantarte y darte cuenta. Y yo sí contemplaba el suicidio como una opción viable. O sea, Las redes, ¿las pueden decir, porfas, en el aire y luego me las no dan para ponerlas tenemos, en la descripción? realmente no usamos redes, nada más tenemos el canal de Mi ¿De Diario YouTube? Caminar en Spotify Y en y en Ah, YouTube. YouTube. Ujú. Realmente ok. nuestras redes son personales Sí. y Ujú. creo que yo nada más en este año he publicado dos cosas, ¿no? Ah, Una vale, Sí. que vale. tenía que ver Ah, con el pues álgebra. me pasan el link para ponerlo en la descripción para que la gente vaya directo a su canal. Ok. Perfecto, sí, pues los invitamos a nuestro canal, Mi Diario Caminar en YouTube. Denos like, suscríbanse. Bienvenidos nuevamente a el canal Voces Holísticas. Hoy nos acompaña Adriana Enríquez y Diego McLaurin, dos almas curiosas y exploradoras del camino espiritual que han transitado por disciplinas como el Reiki, el chamanismo, Maya, la biodescodificación, la integración emocional, el budismo y la cábala, entre tantas otras cosas, ¿verdad? Además, son los Sí. creadores del podcast Mi Diario Caminar, donde integran experiencias místicas, terapias y sabidurías ancestrales para mostrar que todo está conectado. Pues bienvenida Adriana y Diego, es un placer tenerlos en Voces Holísticas. Les quisiera preguntar algo para empezar, una cosita. En base a lo que ustedes me dan en el cuestionario que me llenan, pues yo me armo preguntas, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí vamos. Ambos tienen un recorrido muy amplio entre lo espiritual, lo ancestral y lo científico. ¿Cómo se cruzaron sus caminos y cuándo descubrieron que querían compartir este andar juntos? ¿Eh? Muy buena Oh. pregunta y A muchas ver. gracias por la invitación al Muchas gracias podcast. por invitarnos, Mari. Estamos contentos de estar aquí Sí. contigo. Pues, ¿quién contesta? ¿Tú o yo? Porque Tú, la verdad, comienza. ¿qué A te ver, puedo que cada uno dé decir? su versión. Cada uno de Sí, su versión. Ok, nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años, Ok, desde la eh, preparatoria. desde la preparatoria. Sí, qué bonito. yo me sentaba enfrente de él. Yo atrás de ella. Oh, sí. Era Entonces, el la guardián. verdad, éramos muy buenos amigos, Ok. muy, muy buenos amigos. Yo estaba Este, enamorado de ella, pero pues ni modo. pero ni modo. Pero pues éramos amigos y así es Sí. como salimos de la prepa, siendo amigos. Sin embargo, cada uno tomó su propio camino. Ok. Eh, yo me casé por mi lado, él se casó por su lado Mm, y yo duré 20 años de casada. Nos wow. comunicábamos de vez en cuando, Ujú, pero no, pues Sí. no, él vivía en otra ciudad, no, realmente no nos Ujú. veíamos nunca. ujú. Pero después, a los 20 años de casada, yo me divorcié y pues empecé pues a vivir esa vida de soltera, ¿no? Trabajando y nuevamente tratando de rehacer mi vida. Y ahí es donde comencé con esa búsqueda de algo más, porque no era suficiente lo que tenía, ¿no? No era suficiente la información que me había dado la iglesia. Bueno, me bautizaron católica, pero no, realmente nunca he sido practicante, ¿no? Es nada más así como. Entonces, empecé con esta búsqueda. Y pues después de un tiempo, pues él Reapareció en reapareció. escena. Wow. Sí, ¿No? Yo ahora me ya. casé, tuve mis hijos, mi familia fuera,
yo me distinguí en el área científica. Ok, Yo, junto con un par de amigos, diseñamos un sistema para la producción de perlas de cultivo, ok, ¿no? En México. Y hicimos una granja de perlas que hasta el momento todavía sigue siendo muy famosa ok. y con reconocimiento internacional. Me invitaban a ir a la India, a Alemania, Estados Unidos a dar pláticas a cada rato. Wow. Entonces, eso fue lo que me dediqué, pero justo un tiempo después de que nacieron, tengo dos hijas que son gemelas. Oh, wow. Poco tiempo después de que nacieron las gemelas, me enfermé seriamente, ¿no? Bastante grave, y me dijeron que me iba a morir. Wow. Y en ese momento fue cuando agarré y dije, tengo que hacer cambios en mi vida. Y entre uno de los cambios que tuve fue que tenía un problema en el cuello, que no lo podía mover, y para una persona que hace operaciones en ostras perlíferas para que produzcan perlas, que es una operación quirúrgica dentro del cuerpo del animalito, y necesitas Sí, estar así en un espacio así pequeñito, ¿no? Es como ser un ginecólogo de almejas, ¿no? sí, sí. Difícil de explicar, pero el caso es que necesitaba recuperar la capacidad de trabajar y había ido con médicos. Los médicos me dijeron que la operación era dolorosa, costosa y que incluso había posibilidades de que terminara peor Wow. de lo que había llegado, ¿no? Sí, sí. Entonces ya me dije, no me voy a operar y voy a seguir así hasta el fin de mis días. Ni modo, esto es la que me tocó. Y un amigo mío de nombre Karl-Heinz Holzschmidt, también mexicano, así como yo, me dice, Sobre todo el fíjate que me nombre. pasó esto, y me dice, quiero que vayas a ver a esta bruja curandera Yaqui, de la tribu Ok, Yaqui, ok. en Bícamo, que se llama María Matus, famosísima, ¿no? Y yo, por supuesto, había escuchado de ella, Sí, muy pero famoso. pues yo no creía en estas cosas, ¿no? Entonces, nunca había ido con ella. Y entonces me dijo, ve con ella, en serio. Yo fui y me curó de este problema que tenía desde recién nacido. Fui, me curó en 5 minutos, y a partir de ese momento, haz de cuenta que mi mundo científico y pequeñito, de este tamaño, Sí, sí. explotó, Ajá. se cayeron paredes, muros, y se hizo gigantesco. Sí. Entonces, ese fue como para mí inició el camino, Ujú. y varios años después, me divorcié y regresé aquí a la ciudad de Hermosillo, donde residimos, y me reencontré con Adriana, y Wow. pues el resto es historia, como dicen. Sí, sí. Pues sí, Ah, porque cuando él y yo nos reencontramos, empezamos con un cafecito, etcétera, entonces empezamos a platicar de estos temas que cada uno por su lado había estado pues buscando. Y nos dimos cuenta que teníamos el tema en común, nos Ujú. interesaba muchísimo esto, él ya había estudiado budismo, Reiki, péndulo, Reiki, exacto, cabala. entonces, pues entonces empezamos a platicar y pues yo también estaba en mi fascinación con ese tema, que no me acuerdo que empecé a platicarte de la ceremonia del sapo, Ujú. ¿no? Sí, Con eso empezamos, entonces de ahí seguimos leyendo, luego empezamos a ir a eventos. empezamos a ir a muchos eventos de estos temas. Tú ya habías leído los libros de Conversaciones con Dios, empecé yo a leer los libros de Conversaciones con Dios, de Joe Dispensa, de los otros que me prestaste, bueno, ya no me acuerdo. Deepak Chopra, Sí, o sea, todos los libros Carlos empezamos a leer. Castaneda. Y después yo empecé a decirle, porque yo soy comunicóloga, entonces le digo, ¿sabes qué? Siento la necesidad de hacer un podcast. Realmente tengo que compartir esto, pero tienes que compartirlo conmigo, le digo, porque tú eres el que sabes. claro. Y pues nos animamos y empezamos a hacer el podcast con una base muy fuerte de temas que eran basados en esos libros y en Cábala y sobre, por ejemplo, temas como el cielo, el infierno, el miedo, Dios, el diablo. Dios, la creación.
O sea, el podcast, los primeros capítulos empiezan con esos temas que eran como una base, ¿no? De todo y después se fue desarrollando y comenzamos con lo que son las heridas de la infancia en general, luego en particular y luego empezamos a invitar personas para ver sobre terapias, Ujú. ¿no? Para sanar esas heridas. Y así nos fuimos yendo y cada vez la gente que hemos estado invitando pues ha sido mucho más interesante. Chamanes, pues de Sí, todo. Entonces, así, terapistas de todo. terapistas y pues así hemos ido avanzando en estos temas. Wow, qué fenomenal. Gracias por toda esa preciosa introducción. Y me surgió una duda ahí. ¿Esta señora o chamana, Jackie, es pariente o algo cercano del señor Juan Matus? Mira, se dice que los libros de Carlos Castaneda, Ajá. donde él habla de Juan Matus, él puso ese nombre como para proteger la identidad, ¿no? Entonces utilizó un nombre bien común entre esa etnia en Ujú. esa parte, pero que realmente el nombre no es es el maestro de esta, De papá, sí, Tata Tata Cachora, Cachora, que Tata no sé cómo Cachorra. se llama realmente. Este chamán que vive para el rumbo de la Rumorosa, Ok. Mexicali, Tata Cachora, es una persona que tiene 110 años, Sí, cumplió 110 años, y se dice que con él fue ay, sí, Carlos Castaneda, Carlos Castaneda, pero también de ahí aprendió el de las constelaciones familiares. Bert Hellinger. Bert Hellinger también fue con él y él lo ayudó Ajá. pues a crear este concepto de las constelaciones familiares. Wow. Entonces, pues es una persona, ya está mayor el señor, pero la verdad lo ves y parece que tiene 80 años, está Wow. increíble. Fuerte. Sí. Sí, sí, sí. Y varias personas que hemos tenido en el podcast son alumnos de Tata Cachora Ujú. también. Wow, qué Sí. genial. Sí, por eso Ajá. sabemos esto, ¿no? Ah, Gracias a la Sí, comunicación de sí. los alumnos. así es. Ujú. Ahora sí que de primera mano. Sí. Sí, así es. Totalmente. Ujú. Bueno, aquí la siguiente pregunta creo que ya me la respondieron sin que se las hiciera. Siempre me pasa eso. Les digo a mis invitados, les digo, ya no voy a pensar las preguntas porque se las transmito y a ver, aquí la siguiente decía, si tuvieras que nombrar una experiencia que marcó un antes y un después en su despertar, ¿cuál sería y qué les reveló sobre ustedes mismos? ¿Algo que quieran agregar? Wow. Bueno, pues tú fue esa experiencia, ¿no? Con Ese María fue Matus. como el Y, redespertar. y para mí yo creo que fue la ceremonia del sapo con los seres. A ver, ¿cómo fue eso? Cuéntanos. Yo desde hacía un tiempo estaba con, así, pero Que, no, ¿no? yo no tenía coraje de Bueno, nada. explica qué era el Pues sentido déjame hablar. de una tarántula que a mí. No, 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 sientes como un vacío que tienes que llenar. Ok. Entonces un amigo mío me dijo que me podía llevar allá con el Chapito Bernet, que es el hijo del chamán de los Eris. Ujú, Ok. Entonces fuimos a una ceremonia privada, porque fue nada más a mí, y Ok. estuvo ahí él y su esposa Úrsula, que ella es una persona, creo que es de Noruega, la ujú. esposa que se vino Wow. aquí con los Eris y pues se enamoró de él y aquí se Sí, quedó. Es una historia muy interesante también. sí. Y Sí. y tuvimos la ceremonia. eh, Fue muy, muy interesante y constó de 2 etapas. O sea, es como algo que se fuma, ¿no? En una pipa. Ok. Entonces, en muy bonitos cantos y todo de parte de Úrsula y de parte de él, te dan a fumar la pipa y en la primera etapa
que no me acuerdo de esa etapa, pero me cuenta mi amigo que tuve como una lucha interna muy, muy fuerte, como que peleaba contra algo, me imagino yo Ujú. que era el ego, pienso. Y Probablemente. sí, y realmente dura poco tiempo, pero para mí siento que dura mucho más. Mm. Después de esa lucha despierto y me preguntan si lo quiero volver a hacer y mi amigo piensa que no, no iba a querer por esa lucha tan fuerte, dice que estuvo muy fuerte, pero le dije que sí y vuelvo a consumir el sapo y ahí sí, ya fue mucho más claro lo que vi, que no fue, aparte de que fueron fractales y todo lo que te hace sentir es mucha paz, mucha tranquilidad y donde te das cuenta de que todos somos uno, te abre la mente, pero más que nada yo siento, porque lo que ves es una cosa, ves esos fractales, ves muchos colores, pero lo que sientes, ese amor inmenso, no lo puedes cuantificar y ese sentimiento de que todos somos uno, ya cuando pasa el efecto, o sea, te quedas así como que integras todo eso y lo tratas de entender, pero no lo puedes entender, solo lo puedes sentir. Pero a partir de ese momento siento yo que estuve mucho más perceptiva a todos estos temas, ¿no? Y se me abre como como, Puerta gigante. como una puerta gigante de aceptación a esto que no puedes ver, pero que lo puedes sentir. Y para mí ahí es donde empieza todo esto, que todavía yo a él no lo platicaba con él, pero yo por mi lado pues empezaba Ujú, ya a buscar en esos temas. Wow, qué fenomenal. Fíjate que he escuchado distintas experiencias, ¿no? De distintas, pues, prácticas, ¿no? Como esta ujú, que mencionas, como la psilocibina, como la ayahuasca. Yo nunca he hecho nada, nada, ujú. ni cigarro normal siquiera, nada. Lo que se dice nada. Sin Pues qué bueno, embargo, porque Muy esos no bien. son buenos. no, no, supuestamente normal, ¿verdad? Pero creo que es lo peor. Sí. Entonces, a lo que voy es que yo tuve una experiencia similar a lo que cuentas, donde Mm, conecté con el todo y me di cuenta de todo, o sea, me pasó todo eso, pero fue espontánea, fue, Mm, fue así, un instante, porque clarito lo tengo porque vi el reloj, porque yo iba saliendo de mi trabajo, cansada, tú sabes, cuando vienes cansada y lo que quieres es así un momento de descanso, ¿no? Y yo me ujú, senté en sí. mi carro y tú sabes que al abrir el switch pues se ve la hora pero recargué mi cabeza, no me resistí, dije yo voy a recargar mi cabeza tantito. ujú, Y recargué mi cabeza poquito en el asiento y me fui, ujú. volé. Vuela, Y en mi vuela. Wow. conciencia iba a la fuente. Cuando llegué, porque no es de que, hice un gran recorrido del camino, no, piensa si estás, piensa si Ujú, estás, Ujú, piensa ujú. si, ya, pues yo ya estaba en la fuente. Cuando yo ya estaba ahí, lo que me di cuenta al ver es que estaba dentro de mí, ujú, dentro de mi corazón. Y desde ahí pude ver todo, todos los universos, o sea, quien crea que hay un solo universo, así como quien crea que es un solo planeta, no sabe, no tiene idea. Entonces vi todos los universos, todas las creaciones, todas las razas, todos los planetas, los soles, todo. Pero lo más fuerte es lo que tú dijiste ahorita, que yo vi que cada una de esas cositas, que desde allí se veían puntitos en todos lados, soy yo misma. eres Así tú. es. Y todo eso es un fractal de mí misma y yo soy Sí, un fractal de ese todo. ¿Sí? sí. Ujú, ujú. Sí, Qué es loco. un momento impresionante ese. Sí, Sí, es un sentimiento muy extraño, ya. pero lo aceptas, pues, o Ah, sea, lo Sí, sientes y lo aceptas de inmediatamente sí. sin cuestionar. sí.
sí. en ese instante, porque te digo, cuando abrí los ojos, en el reloj habían pasado segundos. Yo no Ujú. te puedo decir 2, 3, 5 segundos, pero del otro lado, Viviste una vida. una eternidad. Sí. Una eternidad porque, o sea, una eternidad pero sin tiempo, porque no hay tiempo. No hay tiempo y no hay Ujú. espacio porque Sí, piensas y estás. Que sí. piensas en Sí. Pléyades, estás en Pléyades, piensas ¿cómo se llama? Te concentras en tu Ujú. fractal Urma y eres Ujú. un Urma. Te Sí. concentras en tu fractal pleiadiano y eres un pleiadiano. Ujú. En un arturiano eres, ¿sí? Ujú. Así es. Entonces, y Sí. cuando desperté, pues así se me hacía el corazón porque lo que vi era una comprensión del todo que por ese instante no sabía ni cómo decir la primera palabra a alguien más. Ujú. Lo primero, me van a juzgar loca. No, no, pues ya me van a decir que qué me fumé o qué, pero pues Sí. nada, así como les digo, espontáneo, nada, todo lo que me pasa de por sí es espontáneo, todo, Ujú. las salidas Sí. astrales, todo, o sea, no es que yo me voy a sentar y voy a salir al astral a ver qué chismoseo por ahí. No, 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 de repente, Ajá. nada más yo siento el impulso de cómo mi ser se está saliendo Ajá. conscientemente, y adiós, ahí te quedas cuerpo. Sí. Wow. Pues sí. Sí, qué padre. Ujú. La verdad que Padre. padre. ¿Eh? Yo cuando era niño, Ajá. yo hablaba mi mamá decía que eran amigos Los amigos imaginarios, imaginarios, ¿no? ¿verdad? Sí. Y una vez un amigo imaginario me subió arriba de un árbol que medía como 20 metros, ¿no? Y yo Wow. tenía 3 años, entonces no me podía subir. Ajá. No había forma. Tuvieron que llamar Sí, sí. al carro de bomberos para que con la escalera me bajaran, ¿no? Uy. Y me acuerdo que estaba muy enojado con este amigo que se llamaba Tony, ¿no? Y crecí oyendo historias de mi abuelo, porque mi abuelo era nieto de un rabino Ok, muy famoso y de un linaje de rabinos que llegaron de Polonia ok. de hacía mucho tiempo. Y me acuerdo que mi abuelo decía, es que de nuestro linaje, nosotros tenemos el poder de hablar con espíritus, Mm. no usó la palabra exorcizar demonios ni nada por el estilo, Ajá. pero correrlos y demás, ¿no? Entonces yo, ok. Y mi hermano, él sí podía hablar todo el tiempo. De hecho, él sufría mucho miedo porque se le aparecían y le pedían ayuda a seres descarnados, Ah, ¿no? ya, ya. Ajá. Y mi abuelo le dijo, ¿sabes qué? Tú diles que no te molesten, que no los quieres ver, y a los que sí, pues sí, ¿no? Entonces crecí en ese ambiente en el que como que era normal para nosotros ver otras entidades, ¿no? Yo no veía tanto, yo sentía mucho, Ok, y una vez estaba apenas en preparatoria, tenía como 15 años y una pareja de amigos tuvieron un accidente y se estaban muriendo en el hospital. wow. Entonces me llamó un amigo y fue el que me avisó del accidente y me dijo, por favor, ora por ellos porque sus papás ya se murieron, pero ellos todavía tienen la vida por delante. Claro. Y me acuerdo que me puse a rezar, no de la manera tradicional, Padre Nuestro, Ave María, whatever, Sí, sí, sino que me puse como a pedir, por favor, que les permitieran tener vida. Y claro. estaba yo en mi habitación y tenía ya varias horas haciendo eso y se oscureció. Ok. Y en eso sentí que había alguien conmigo. Abro los ojos y había un ser de luz enfrente de mí. Pero lo increíble es que era una luz muy fuerte, muy blanco dorada, pero la habitación estaba oscura. O sea, no iluminaba. Él era Ajá, luminoso, ajá. pero el Sí, resto de la habitación me pegué un susto me tan imagino. grande que a partir de ese día no pude ver más. Wow. O Te sea, esa vez bloqueaste. ya me quedé bloqueado. Sí. Entonces ese fue cuando inició mi bloqueo y ya Ok. dejé de tener esa habilidad, ¿no? Nada más de vez en cuando me llegaba a algún lugar y decía, aquí hay fantasmas, ¿verdad? Sí, tenemos un fantasma. Ok, pues qué bueno, porque sí lo siento, ¿no? Ajá. O durmiendo en un hotel, por ejemplo, en antiguos hoteles coloniales en México, de repente
lo típico, el que se te sube el muerto, ¿no? Y estás dormido como si nada, ¿no? Y de repente algo te brinca encima y sientes que se trata de meter dentro de tu cuerpo, ¿no? Y te aprisiona, es horrible eso. Pero sí, ese tipo de cosas me pasaban muy comúnmente, ¿no? Sí, qué bien. Y Y un qué poquito de interesante. abducciones alienígenas, pero no, no Abducciones. cualquier cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Cuenten esa de la abducción. Esa suena interesante. Bueno, cuando era niño, Ok, vivíamos en una ciudad pequeña al norte del estado de Sonora, ok. con la frontera con Estados Unidos. Mi papá era ganadero, entonces ese era uno Mm. de los sitios de pase del ganado de México a Estados Unidos. Ah, vale, vale. Se llama Agua Prieta. Sí, lo he escuchado. Y en esa casa donde vivíamos, yo volteaba a ver las paredes. Era una casa vieja de madera, ¿no? Las casas mexicanas en normal no son Sí, de madera, pero esas habían sido construidas por americanos que vivían ok. en México, ¿no? Entonces Ah, eran de con razón, madera. sí. Ok. Sí, y entonces yo veía caras que me hablaban y gesticulaban y oía que me decían cosas así como... Y yo no, no me gustaba y le decía a mi mamá, están esos... Y mi mamá, ya no es nada, ¿no? Entonces, ya hasta les di un nombre, ¿no? Las alfombrillas, ¿no? No sé, porque tenía pues 4 años, ¿no? Cinco Ah, años. Y resulta que cuando hice mi ayahuasca, mi ceremonia de ayahuasca, la primera, de alguna razón regresé a ese momento y me dijo una voz, ¿quieres ver lo que era realmente? Y le digo, pues sí, tú enséñame todo, ¿no? sí, pues Me ¿por qué estaban no? dando un tour por el universo, entonces dije, no, pues adelante. Y con un movimiento de la mano, ¡fum!, se desvanecieron esas caras que yo las veía como de simios peludas y eran aliens grises, ¿no? Wow. Y entonces ahí iban por mí, abrían como un portal, me Ajá, metían, hacían experimentos conmigo, luego me volvían a meter, ¿no? Y cuando tenía como 13 años, ajá. veníamos en auto, toda la familia veníamos de viaje de una ciudad a otra, y mi mamá, en mi familia todo el mundo veía naves espaciales, ¿no? Entonces mi mamá, ¡hay una nave espacial! Y todo el mundo nos asomamos por las ventanas del auto, y ahí que las vamos viendo. Y yo me desmayé, Wow. y cuando me desperté, ya no había nave, y todo el mundo, ¡ay, qué padre! ¿Viste la nave? Y que este y lo otro, y yo, no, yo cuando nomás vi así, y luego me dormí, ¿no? Y en ese viaje también resultó que me sale el mensaje, mira, esa vez te secuestraron y pararon el tiempo, te llevaron en el cuerpo, hicieron todo lo que quisieron contigo, experimentos y te regresaron, ¿no? Dije yo, qué padre. Qué graciosos, ¿no? Sí, no, me encantó, dije. ¿Y Entonces, qué? ¿Y esas tú fueron mis tuviste? experiencias, pero ¿Viste lo que hacían contigo? O sea, que... sí, me ponían en una como mesa Ah, me conectaban cosas y luego me metían en unas cápsulas y me revisaban el cerebro, tomaban muestras de sangre, oh, me revisaban como lo que yo creí que nunca me decían qué me estaban haciendo, ¿no? Nomás me decían, ajá, tú tranquilo, no te va a pasar nada, estamos haciendo pruebas contigo y ya, así era como era todo. wow. Pero, pero por lo visto no me hacían daño, ¿no? Como tal. Pero sí, los recuerdos que tenía de ellos me asustaban. Sí, pues claro, imagínate. Pero, a ver, ahí quisiera, no sé, como si en esas experiencias de ayahuasca que pudiste ver, ¿para qué hacían eso? O sea, ¿para qué te miraban lo que te No miraban? pregunté, fíjate, me faltó curiosidad porque yo me ponía a preguntar más cosas sobre el origen del universo, Ah, vale, vale. cuándo se creó, y entonces me llevaron a ver el Big Bang, cómo fue, ¿no? Y A luego, ver, ¿cómo fue el Big Bang? el Big Bang estuvo súper interesante porque yo decía, es que quiero ver el inicio de este mundo material, ¿no? Ujú, Entonces se me presentó un vacío absoluto, obscuridad total, no había mundo material. sí. Y empiezan a danzar dos figuras frente a mí. Una Ah, era claramente un hombre y la otra era una mujer, pero no con la figura de hombre, homínido en el sentido que tiene ajá. dos brazos, dos Sí, sí, sí. piernas, cabeza, ¿no?
como energía, pero pues. yo sabía, ajá, uno era la energía femenina y el otro la masculina, la dualidad, ¿no? Claro. Ujú. Y tenían apariencia como de dioses hindúes, ¿no? Ah, El dios masculino incluso tenía como unos dientes como si fueran de jabalí, unos colmillos grandes, ¿no? wow. Y la mujer estaba totalmente sensual, ¿no? O sea, con un cuerpazo, así, unos atributos muy exagerados ahí, Wow. tipo Kardashian, ¿no? Haz de cuenta. No la Entonces, conozco. yo estoy viendo eso y están en una danza y yo lo único que sentí era así, uff, aquí lo que es, estoy respirando en el ambiente es una lujuria, ¿no? Era un deseo, una lujuria de Wow. crear el mundo material. Claro. Y se unen y en eso vienen en un orgasmo y ahí en el punto de orgasmo, ¡pum! El Big Bang. Y yo, ¡wow! O sea, Por nacimos a puro eso, placer. por eso se dice siempre que la energía sexual es la energía creadora. Ujú. Sí. Wow. Mm. Qué fuerte, qué fuerte. No, y estuvo bien bonito, bien padre. Sí, me imagino. Ok. Bueno, aquí, este es para Diego, directito. Vienes de un Mm. mundo tan diferente como la investigación y el cultivo de perlas. ¿Cómo se unen en ti la ciencia, la observación y la sanación energética? ¿Hay algo que hayas descubierto en la naturaleza que también veas reflejado en el alma humana? Uf, esa pregunta está bien capciosa, está bien muy profunda. Pues mira, yo creo que como mi área era muy biológica, yo Ok. siempre estaba al tanto tanto del medio ambiente, de cómo estaba el clima, porque las ostras, los animales, los crías casi como si fueran plantas, haz de cuenta. Ah, No sí. son animales que se muevan mucho, Sí, ni sí. que que platiquen contigo, se te arrimen y que busquen una caricia, ¿no? Claro, Entonces, claro. eran muy como plantas, pero veía yo cómo los ciclos biológicos del clima, el medio ambiente, cómo influían tan fuertemente sobre los animales Ok. y te das cuenta que dependemos de estos ciclos, los animales, las plantas, todos nosotros, ¿no? Y que nosotros, dentro de nosotros, nuestros cuerpos, también hay estos ciclos, como si fueran, les decíamos nosotros, ciclos circadianos, ¿no? En los Ok. que el día, la noche, influyen tanto en la producción de hormonas, en la reparación del cuerpo, en los procesos de crecimiento, de reproducción. Claro. Entonces, para mí siempre fue tan evidente que nosotros somos parte del mundo natural, pero que nos hemos despegado, ¿no? Sobre todo por la tecnología. La tecnología nos ha alejado de lo que viene siendo ese sentirnos parte de la naturaleza, ¿no? Estamos en oficinas con aire acondicionado. Entonces no estamos experimentando ni el frío ni el calor del exterior. Nuestra ropa nos protege del cuerpo, estamos desconectados. Entonces, para mí, el buscar la sanación de manera holística es, de alguna forma, reconectar con la naturaleza. Claro. Fenomenal. Y para ti, Adriana, ¿es la misma opinión o tienes una opinión al respecto? Diferente. Pues yo creo que yo no soy ni bióloga ni mucho menos. Este, sin embargo, me he dado cuenta de que sí, estamos muy desconectados de la naturaleza, pero yo lo veo todo como más el comportamiento social, por ejemplo. Ujú. Eh, Me doy cuenta de que por ejemplo, a las culturas indígenas generalmente las hemos tenido muy segregadas y todo es modernidad, todo es El futuro. el futuro. Y lo que me he dado cuenta es que y dicen, no, es que nosotros estamos en el progreso, estamos en lo moderno y nosotros somos los que avanzamos, ¿no? Los que estamos pues en el futuro. Sin embargo, el volver a pensar en las culturas indígenas,
como unas culturas más avanzadas en el aspecto espiritual, Ujú. que no tiene absolutamente nada que ver con el avance tecnológico, económico y político que tenemos ahorita, pero ellos probablemente no vivan con todas las comodidades que nosotros tenemos. Sin embargo, ellos estaban más conectados con la naturaleza y espiritualmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué en realidad es el progreso? ¿El progreso acaso es estar en una ciudad, estar con pavimento, con cemento y casi no tocar la naturaleza? ¿O el progreso que tenían las culturas indígenas anteriormente, donde ellos respetaban a la naturaleza, les hablaban a sus dioses, que eran el sol, la lluvia, la luna, o sea, muy, muy conectados, y ellos por medio de sus sentimientos Ujú. realmente siempre estaban en un equilibrio emocional, y nosotros que estamos en este progreso absurdo, Material. material, siempre estamos estresados, desconectados. Las personas que son, por ejemplo, nuestros vecinos, no nos sentimos integrados a ellos cuando Sí, todos no en hay realidad comunidad. somos uno, exactamente. Exacto, sí. Entonces, es lo que yo siempre estoy diciendo y alegando con todo el mundo, ¿no? De que están tan segregados los indígenas, y ellos tienen tanto que aportar y que enseñarnos. Entonces, olvidarnos de este progreso absurdo en el que vivimos, y ir respetando y aprendiendo de esas culturas, pues. Entonces, yo he visto, lo veo diariamente viviendo en una ciudad, pues lo ves y ves la necesidad esa, ¿no? De volver al Reconectar. reconectar con Lo esencial. claro, lo más importante, ¿no? Ujú. Porque eso es lo más Sí. importante. Totalmente. Bueno, han participado en ceremonias muy potentes como ayahuasca, sapito, cacao. ¿Qué creen que busca el alma cuando decide vivir una experiencia tan transformadora? Cuéntenme porque yo no he hecho nada de eso. Yo doy ceremonia, pero no la Ajá. consumo. Vaya, Va, pues qué entonces, interesante. pues ok. Pues bueno, eh, mira, yo creo que hemos utilizado niños santos, Sí. Pues eh, yo, yo- sapito tuyo, no he hecho sapito. Cambó, Cambó Cambó, pues y el sapito y la ayahuasca. ayahuasca. Creo que ya no falta nada, ¿verdad? No, más lo que se Eh, acumule. más lo que se acumule. Lo que pasa es que cuando yo creo, por lo menos para mí, cuando la mente te limita Ujú. y, y sientes que necesitas algo más, respuestas, pero tu mente es totalmente cuadrada, ves la opción de utilizar alguna medicina, y, y la primera vez, bueno, ese fue el sapito, pero después Son los niños con los santos. niños santos, utilizamos los niños santos, y la información que ahí llegó diferente totalmente a la del sapito, por lo menos a mí. Ujú. Yo no tenía experiencia en eso, no sabía qué es lo que iba a pasar, todo nuevo. Pero ahí me di cuenta en primera, que él y yo estamos unidos desde hace mucho tiempo, Miles de años. miles de años hemos estado en este camino, ¿no? Nos separamos, nos juntamos, nos separamos, pero no, ahí es donde me di cuenta también de los experimentos de alienígenas. De los Anunnaki. Me di cuenta de eso, por ejemplo, yo vi unos laboratorios, así como los de, ¿cómo se llamaba esta? La de Batman. am, la verde, bueno, unos laboratorios donde había puras hiedras, Ok. Ah, eh, Poison Ivy. poison ivy, ajá, o sea, así unos Plantas. laboratorios donde los alienígenas, de hecho, eran
los seres grises estaban ahí experimentando y yo nada más me acuerdo que ellos se me quedaban viendo así, yo los veía y ellos se me ve, pero con unos ojotes, ¿no? Y así se me quedaban viendo. Vi eso y también me vi en alguna vida pasada en Egipto o algún lugar tipo Marruecos. Y en una ceremonia también se me dijo que mi voz sana, muy claramente una voz me dijo, tu voz sana. Entonces, ahí como que fue otra perspectiva pues de lo que sé, o sea, fue a Otra partir, puerta que se abrió. exactamente, otra puerta más que se abrió. Entonces, los niños santos son como muy claros en los mensajes que mandan, ¿no? Y ese fue el mensaje que Que tuve recibiste. esa vez. En lo de la primera ayahuasca, pues nada más, el único mensaje que me dio en la primera era que tenía que aprender a sentir. Ok, Y pues fue un gran mensaje, porque sin sentir, pues no logras nada, ¿no? claro, súper importante. Sí, exacto. Entonces, a partir de ese momento, pues yo estuve trabajando más el sentir, ¿no? El permitirme sentir, porque yo también siempre había sido una persona muy dura, con muchas barreras, no, o sea, después de todo lo que pasas en tu vida, pues es la manera de protegerte, ¿no? El no sentir. Sin Claro, embargo, pues ahí se me dijo, pues tienes que sentir y pues a trabajar sobre ello. claro, claro, claro. Tiene que ser porque el sentir es súper, te conectas Sí, Exactamente. con todo, ¿no? Ujú. Eh, la empatía, ¿no? Con el sí. sentimiento del otro, con el sufrimiento del otro, o sea, con todo. Todo es Sí. Y súper el pensar es importante. el ego. Entonces, si te la pasas pensando, te estás desconectando. Claro, Exactamente. exacto. Ujú. Vueltas y vueltas a la mente y Ujú. ahí se pierde uno en esa ruedita, ¿no? Y Sí, Sí. ahorita maldito hámster. ándale, estos grises que los dos los mencionaron ya, ¿cómo son? Es decir, porque hay unos altos, unos bajitos, unos verdecitos, unos grises grises. ¿Cómo son los que ustedes vieron? Los que yo vi eran altos, Ok. eran altos, muy delgados, pero sí con una cabeza así como de huevo y unos ojos muy grandes. Sí. No puedo decirte mucho más porque yo nada más me acuerdo que ellos se me quedaban viendo así como que se asomaban a verme Que no vaya a y, vandalizar nada aquí. sí, eran dos y pues muy delgados, pero con una cabeza demasiado grande. Quiero pensar que piensan demasiado, pero eso es todo lo que vi. Yo no vi absolutamente nada más. Ok. Ujú. Sí, Sí, yo los que vi eran chaparritos, o sea, de talla pequeña como niños, ok, cabezones también, con la también. cabeza como huevo, los ojos también negros, alargados, almendrados, Ujú. ¿no? De piel gris, pero muy clara, parecía como cera, haz de cuenta la piel. Oh, ok, ok. Y, y no gesticulaban, o sea, así, Los era de- la máxima expresión que se podía ver, Mm, ¿no? Y Ok, esos eran los que me secuestraron de niño, entonces mm. los tengo más presentes. más grabados. Sí. Si estos no me estaban viendo así como que no es a vandalizar nada, ¿no? O sea, estos me estaban agarrando en, verás, niño, ven, aquí está un dulce. Uy, cuidado. Ah, ok, ok, bueno, pues, um, ok. La siguiente pregunta es sobre su podcast. Dice, en su podcast mencionan que todo hace un círculo y que todo se complementa. ¿Cómo Mm, llegaron a esa comprensión de que todas las rutas espirituales, incluso las más opuestas, se tocan en el mismo punto? mm. Hmm. Pues mira, Mm, es interesante nuevamente la pregunta. No sabemos si todas, ¿eh? Si todas las ok, rutas, nada más las que hemos tratado nosotros, pero por claro. ejemplo, en el caso de lo que vienen siendo las terapias holísticas que utilizamos como integración emocional, mantras, por ejemplo, para mí los mantras y la meditación son
increíblemente similares. Sin embargo, en la meditación tratas de estar en silencio total y en las mantras estás produciendo ruido, Sí, ¿no? Entonces, son muy diferentes, pero para mí logran como el mismo objetivo, para mí, ¿no? Ujú, ok. Luego, lo que vienen siendo las terapias, es así, viviéndolas en carne propia, empezamos a sentir, ¿verdad? Se siente así, tú dices, esto es lo mismo que lo otro que vimos, que Reiki angelical, que el sistema Culti, pero todas son utilizadas de maneras diferentes como para diferentes tipos de personas. O sea, como cada persona tiene un ego ujú. diferente, le tienes que llegar con un tratamiento que esté apegado a su manera de ser o de pensar, ¿no? Sí. En Claro. una manera que no haya un rechazo. Ajá. Entonces, pero el resultado era el mismo, siento yo. Exacto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Somos seres humanos, sin embargo, todos, 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 no hay persona que no tenga heridas de la infancia. Ujú. Ese Son buen punto. las mismas 5 heridas en todas las personas, pero se manifiesta de diferentes Unas maneras. más, unas Unas menos. más, unas menos, otras de acuerdo a la personalidad de cada quien. Ujú. Pero también nos hemos dado cuenta de que para que una persona pueda permitirse crecer espiritualmente o estar más consciente, tienes que trabajar en ti Ujú. para poder, para permitir eso. Sí. Entonces, todas las personas, si queremos avanzar, tenemos que empezar a tratar nuestras heridas porque nuestras heridas son las que nos limitan y las que nos ponen las trabas para, para, para vivir más plenamente, más en conciencia. Hacia el amor. Exactamente. Con todo esto que hemos visto, las heridas y todo eso, todas esas protecciones que nos pone el ego, son protecciones porque tenemos miedo. Ujú. Y el miedo es un sentimiento, es una emoción que baja tu vibración. Ujú. Entonces, nos hemos dado cuenta a través de todos estos podcasts que el objetivo que nosotros tenemos como seres humanos es subir la vibración de nosotros mismos y del mundo para que podamos avanzar y crear ese mundo que todos queremos. Claro. Entonces, todo está ligado porque si nosotros no nos trabajamos, no podemos subir esa vibración y también, y no podemos tener ese mundo que Sí. queremos. Claro. Entonces, bien curioso porque es como un círculo vicioso en el que vivimos. Es una cebolla viciosa. Es, es una cebolla viciosa. Y conforme platicamos con chamanes, con terapeutas, que analizamos lo que es, por ejemplo, tenemos un podcast sobre el ego, el miedo, el infierno, o sea, todo nos damos cuenta de que todo, todo, todo es el miedo y el amor. Ujú. Nada más existe miedo, amor, que es Exacto. luz y obscuridad. Exactamente, la dualidad, el miedo Claro. y el amor. Nuestra obligación como seres humanos es permitirnos conocer esa oscuridad que tenemos dentro de nosotros, no para quitarla, porque no seríamos nada sin esa oscuridad. Claro. Somos las dos cosas, la luz y la oscuridad, pero tenemos que reconocerla, tenemos que aprender a abrazarla, a integrarla y a seguir avanzando. La tenemos que abrazar con amor para poder avanzar y para ayudarnos y ayudar a los demás. Sí. Exactamente. Sí, y yo decía cebolla viciosa, porque una de las cosas que hemos visto es que todas las cosas que nos han sucedido desde pequeños, realmente lo que hacen es ponernos como cáscaras, como Ujú. capas, ¿no? De protección. Entonces estamos como una cebolla agregando capas y capas y capas y nuestro yo, el niño interior, nuestro ser real y auténtico, queda en el centro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con todas estas terapias? Es quitas una capa y Quitando las quitas capas. otra, hasta que vuelves a ser tú, quien eras Claro. originalmente, que eras el ser perfecto para este mundo, ¿no? Ujú. Y todo lo Exacto. demás son el miedo, los dolores, inseguridades, todo lo que se nos fue metiendo nuestra familia,
sociedad, escuela. Toda esa programación con la Exacto. que hemos vivido. Ujú, Sí. exactamente. Entonces, como que nuestra principal responsabilidad como seres humanos es primero ante nosotros mismos y romper, quitar todas esas capas de la cebolla, échalas al asador, en el guisado, lo que quieras, pero encima de ti, Transfórmalas, sí, transmútalas. exacto, pero encima de ti, no. Ujú, exacto. Totalmente, completamente de acuerdo. Ok. ¿Cómo reconoce una persona que está viviendo un verdadero llamado espiritual y no solo una curiosidad o moda del momento, según la perspectiva de ustedes? Yo creo que eh, se ve, se ve claramente en su persona, Ujú, en cómo vive y cómo es congruente de lo que habla con lo que ujú, vive. lo que dice. Y pues sus acciones, ¿no? Son, creo que las personas que ya están en este camino y conocen un poquito, no importa cuánto avance hayan tenido o no, Mm, son personas más Auténticas. auténticas, se pueden vivir sus emociones ampliamente, no se enganchan de ellas, o sea, la viven y luego ya Cambia. avanzan. Ajá. Y se nota porque Sí, también se siente incluso. sientes la vibra de esa persona, sientes una tranquilidad, una paz que te acercas a ese tipo de personas. Si no es así, simplemente te alejas. Ujú. También tienes esa, como que empiezas a Intuición. sentir, Sí, exacto, esa intuición en las personas. ¿Lo ves? sí. Lo ves claramente, lo sientes y, y que sea, y que son congruentes. Una persona que yo creo que está en este camino, el camino rojo, como dicen. Una persona que está en este camino y que nada más es por moda o algo, Se siente pues la falsedad. sí se siente falso, se siente un vacío, hasta en las conversaciones que tienes con ese tipo de personas, no son reales, no son reales porque no expresan realmente lo que están sintiendo, Regurgita. sino nada más, exacto, esa información que agarran de aquí y de allá, pero no la integran en sí, entonces no te sientes tan a gusto con esas personas, Ujú, que obviamente todas las personas tienen su camino ujú. y el camino que tienen es correcto. Unos van más adelantados que otros y pues cada quien es el suyo, ¿verdad? Exacto. Pero cuando tú estás en esto y lo sientes así al 100%, de veras que sientes una conexión muy Sí, especial con ese tipo de personas. Totalmente. Y totalmente de acuerdo. Lo he vivido, lo he sí. visto, lo he experimentado con muchas personas, ¿no? Que han pasado por mis grupos. Tengo comunidades grandes en Telegram. No sé si ustedes están en el grupo, no creo, ¿verdad? Se llama Ujú, Yo Despertando creo. Semillas. Bueno, ajá. Ah, vamos a entonces, buscar. pues, no, se los paso ahorita. Ah, ok. Ok. Entonces, ha pasado mucha gente. Ese grupo ya tiene Ujú. años, 2019, algo así se formó. Wow. Entonces, y hemos vivido experiencias de todas las que se puedan imaginar. Y Ujú, así todo lo que, el cuadrito que has puesto ahorita con esa descripción, igualmente, mucho. Y bueno, ya cuando llevas un tiempo interactuando con diferentes personas que se llaman espirituales, te ujú, te vas dando cuenta, ¿no? Y como dices, te das cuenta, ¿no? De la autenticidad o la intuición, la conexión y todo. O sea, ujú. una cosa de locos. Sí. Sí, Pero bueno, claro. desde su experiencia y con integración emocional y biodescodificación, ¿cómo podemos escuchar el lenguaje del cuerpo cuando no, cuando intenta comunicarnos algo que el alma no está expresando? Wow. El cuerpo es tan inteligente, Uf, híjole, está tan conectado al alma. Y el problema es que el ego, híjole, está tan desconectado de todo. Entonces, por ejemplo, los procesos de enfermedad que yo sufrí, muy serios, o sea, era mi alma tratando de decirme a gritos, ¿no? Entonces dice, ok, pues entonces si no quieres escuchar, te voy a llevar casi a la muerte para que ahora sí escuches, ¿no? Y entonces, oh, sí, ya por fin, ya agarré la onda, ¿no? Entonces ya como que por fin escuchas.
Pero, híjole, ay, es tan fácil escuchar al cuerpo. Pero ¿por qué nada más lo escuchamos cuando tenemos hambre? ¿No? Te crujen las tripas, como Ajá. decimos aquí en México, ya me están haciendo ruido el estómago y tengo hambre, ¿no? O tengo sueño, pues tengo sueño, ¿no? Claro. Pero ¿por qué no podemos subir las cosas sutiles? Como por ejemplo, ¿por qué estoy sintiendo acidez estomacal, ¿no? Ujú. Esto debe significar algo. ¿Por qué me está temblando la mano? ¿O por qué estoy perdiendo la voz? ¿Por qué me Sí, tiembla un Este, ojo? ajá, Eso sí, pasa ¿por mucho, ¿eh? qué estoy escuchando un zumbido intenso en Ah, el oído? Pero claro. todo lo lanzamos a un lado porque estamos muy ocupados con la vida, con el día a día, con todas las cosas que hay que resolver y siempre nos dejamos en último lugar. Y es que, sabes, por ejemplo, a lo mejor cuando tienes un evento, un impacto en tu vida, luego, luego sientes el impacto, o sea, sientes la angustia en el pecho, una presión, empiezan los insomnios, andas alterado, nervioso, etcétera. Y por ejemplo, en la biodescodificación, si tú recibes eh, Impacto. un impacto en el cual te lo tragas, Lo vives en silencio. lo vives en, Ah, exacto, lo vives en silencio, te lo tragas, te lo guardas. Entonces ese sentimiento escondido te va a generar a través de un tiempo, no, corto, claro. probablemente no inmediato, pero a lo mejor inmediato te causa así como Sí, insomnio, a lo mejor el ojo que te hace así, sí, o a lo mejor, pero con el tiempo, si no tratas ese tema, se te puede manifestar en cualquier tipo de enfermedad. Por sí. ejemplo, yo te digo, yo tenía, bueno, yo tengo hipertensión y y cuando me la traté por biodescodificación, fue por una semi-hipnosis que fuimos a un evento de mi vida, el cual yo ya ni me acordaba, pero apareció ahí, fue un evento en el que yo me quedé callada, no expresé lo que quería decir. Ahí en la semihipnosis lo expresas, lo tratas diferente el evento, por lo menos lo hablas, aunque sabes que no va a cambiar los Ujú. hechos, pero lo hablas, te expresas y Lo que hubieras luego querido lo que decir. hubieras querido decir y luego lo dejas ir. Entonces, fue muy inmediata el resultado de Sí. esa biodescodificación porque al segundo día Ujú. yo empecé a sentir como que se me bajaba la presión, como mareada. Entonces, la verdad, o sea, yo Sí. nunca lo relacioné y yo Y le yo sí. comenté, ¿sabes qué? Me siento así, ya está. Me dice, ¿sabes qué? Yo creo que sería bueno que te tomaras la presión. Me estuve tomando la presión 2 semanas seguidas, los días seguidos, y todos los días estaba teniendo la presión baja. wow. Entonces, pues Depresión alta a depresión presión alta baja. a presión baja, entonces opté por dejar pastillas y luego ya fui al doctor, ¿no? Para que reajustara Ujú, La ese dosis. medicamento, claro. pero fue inmediata la respuesta del trabajo de biodescodificación. Y fue por falta de conocimiento de uno, que vives el evento y que dices, pues estoy en esta situación difícil en mi vida, de hecho era en mi divorcio, muy difícil en mi vida y te lo guardas, te quedas con esos Sí. sentimientos, con esas frustraciones de acuerdo, bueno, en la biodescodificación se ve, ¿no? El tipo de impacto y todo, en qué parte y todo para que se genere en qué órgano de tu cuerpo se va a manifestar esa enfermedad. Pero si nosotros supiéramos esto desde antes, pues primero que nada sacas todo y ahí en el momento del problema despotrificas todo lo que tienes que decir, pero por lo menos lo dices, ya no te Sí, quedas con eso guardado, ¿no? Claro, sí. Entonces, claro. la biodescodificación es una herramienta muy, muy Poderosa, efectiva. poderosa, y exactamente, muy efectiva para tratar cualquier tipo de problema. Enfermedad. Entonces, sí, de enfermedades, ¿no? Que se haya manifestado. Entonces, pues así es como nosotros lo vemos, ¿no? Sí.
sí, sí, totalmente. Em, Ahí voy a meter mi cuchara. Vete. Es que, bueno, yo sí viví una experiencia, un impacto, o sea, así como lo acaban de mencionar, ¿no? Muchos, pero voy a mencionar uno. Ujú, Entonces, pasó de que, no sé, al año, 2 años a lo mejor, por ir muy ujú, lejos, así de un día para otro, una alergia de esas de que casi te mueres. Y casi me muero literal, porque, ok, pasé un año con la alergia así de mal, 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 súper mal, pero al cerquitas al año, más bien justo al ujú. año, sí tuve una experiencia cercana a la muerte, porque la alergia me cerró, o sea, se me inflamó todo. En la época más fría por este rumbo, se me inflamó todas las vías respiratorias, y pues yo No podía respirar. dejé de respirar, ajá, en la Sí. madrugada. Entonces, pues en esa experiencia cercana a la muerte fue algo similar a la otra que ya conté, ¿no? Donde, pero Ujú, ahí sí estaba consciente que estaba en una nave, en donde de ahí se veían muchas pantallas, yo veía, veía a mis hijos, cómo estaban sin mí, cómo la estaban pasando, y muchas cosas hacia atrás, hacia adelante, hacia todos lados, ¿no? Porque pues todo es a la vez, todo es sí, al mismo tiempo, y experimentas en lo que enfocas, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo dije, quiero ver cómo se ven mis hijos un tiempo adelante de yo ya no estar. Y yo los veía, y yo veía que no me superaban, especialmente la más chiquita, que estaba muy chiquita. Ahora tiene 10 años, pues esto fue en el 2023. Entonces, eh, y yo la veía muy mal, especialmente a ella. A los demás mal, sí, pero más mal a ella. Cuando yo la vi mal a ella y conecté con el sentimiento que ella estaba teniendo, yo les dije a todo el equipo que estaba ahí, les dije, no estoy lista. Yo no estoy lista para dejar ese cuerpo, para dejar esos niños. Yo me comprometí a guiarlos, a criarlos, a llevarlos a un buen puerto. Yo quiero volver a ese cuerpo. Porque me daban la opción, o sea, no es que te están diciendo con palabras, o sea, todo está, o sea, lo entiendes todo sin que te digan nada. Estaba la Claro. opción, tomas un cuerpo nuevo y encarnas de nuevo, ujú, ¿vale? Y ujú, vuelves a empezar. ujú. O vuelves a ese y le haces unas costuritas por aquí, otras por allá y sigues adelante. Yo dije, sí, yo lo remiendo, Claro. yo le hago, le pego, le pongo pegostes, yo sabré cómo Le cómo doy lo curo. toques, le doy toques. Le doy Entonces en ese instante se hizo una así como, hagan de cuenta, yo no sé más cómo explicarlo, Ajá. nada más que un y desperté en mi cama con un jalar aire como cuando un niño recién Aliento. nace, y ves que le dan la nalgada y el niño agarra, así Ujú. desperté. Y pues lloré y lloré por el susto porque sabía de dónde venía y sabía lo que podría haber pasado, ¿no? Sí, Cosa fuerte. Entonces, sí. ya después de eso, pues ya empecé con terapias y así a tratarme. Ahora sí a tratarme en serio, Ujú. porque pues lo había prometido. Tenía que Sí. hacerle unos Sí, remiendos a claro. mi cuerpo. Claro, no te vayan a volver a preguntar y ya no te dan Sí, opciones. imagínate. No, 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 yo creo que la siguiente no me dan opción. Ok, bueno. Ustedes también facilitan ceremonias de cacao. ¿Qué hace especial a esta medicina y por qué tiene tanto poder para abrir el corazón y reconectar con la unidad? Ok, pues mira, no facilitamos ningún tipo de ceremonia nosotros, ya Ah, vale, quisiéramos. vale. Hemos participado en ceremonia de Ok. cacao. Yo participé con un chamán de Colombia Ah, que genial. hacía, que ni siquiera nos dijeron su nombre. Según Mm, yo, no tenía nombre, utilizaba un título. ah, Era el Mamo, así se órale. llamaba. Y haz de cuenta, ¿te acuerdas de los pitufos? Sí, sí, Haz de sí. cuenta que era papá pitufo, pero de piel oscura. Anda. ¿Eh? Y una persona linda, la verdad, muy Ok. lindo, y nos tenía mascando hojas de coca Anda. como si fuéramos conejos en criadero, y luego teníamos las ceremonias, muy bonita. Y fue una ceremonia que me permitió a mí reconectar con unas partes que tenía como olvidadas, ¿no? Que me permitió como abrir mi corazón. Ujú, Me gustó mucho la ceremonia, pero nosotros no tenemos formación ya, para dar ningún tipo de ceremonias, ¿no? Como tú, vale, tú sí das vale. ceremonias, Sí, Sí. pero es una tal vez. ceremonia muy bonita y sabrosa.
Ah, sí. Muy rica, muy rica. Definitivamente. Pues Vale, yo es de debo las haber que leído mejor mal. sabor tienen porque Sí. todas las demás no tienen muy buen sabor. Sí, sí. Ok. Bueno, en todo camino de conciencia también hay momentos de confusión, duda o crisis. ¿Cómo transitaron ustedes sus noches oscuras del alma y qué herramientas les ayudaron a volver al centro? Wow. Wow. ¿Quién Bueno, quieres empezar? Las eh, damas primero. gracias, qué amable. Qué amable, ¿verdad? Fíjate que sí tuve, como la mayoría o como Ujú. todos, esa noche oscura. No fue una sola noche, Años. fueron años, Ok. fueron años, de que la estuve pasando muy mal. No te puedo decir que quería desvivirme, pero sí quería dormir y despertar mucho tiempo después, ya que se hubieran arreglado todos los problemas. Wow. Sin embargo, mm, pues te das cuenta de que no es así y la realidad es otra y lo tienes que vivir. A mí, yo creo que la enseñanza principal que he tenido en esta vida y que me la dio ese evento es aprender a soltar. Aprender a soltar me costó muchísimo, Está mucho, muchísimo ¿eh? trabajo. Yo, la verdad, pensaba que tenía una vida que me pertenecía y lo quería tener todo controlado. Y te das cuenta de que no controlas nada, nada depende de ti más que tu persona. Y en tu persona, la verdad es que ya no quieres estar aquí. O sea, por ese evento, pues quieres desaparecerte, quieres dormirte, ¿no? Wow. Eh, Me costó mucho, mucho trabajo aprender a soltar. Yo creo que me pasé algunos años batallando en eso, pero llega un momento en que te cansas de tratar de controlar las cosas y no cedes, no quieres fluir, pero llega un momento en que sueltas porque ya no lo puedes sostener. Es, es demasiado tiempo tratando de sostener esa situación. Sí. Y en el momento que yo aprendí a soltar, todo en mi vida empezó a fluir mejor, todo se empezó a acomodar. Pero yo te estoy hablando que yo creo que pasaron, no sé, Eso. como 10 años en los que poco a poco mi vida se iba acomodando poco a poquito. Pero, o sea, el permitir y el darte cuenta que nada te pertenece Ujú, y darte cuenta que tienes que fluir y dejar que confiar en el universo que te lleve, ujú. eh, es lo que pues me relajó y me lo permitió y de veras, a partir de eso, hasta encuentras nuevamente una pareja, encuentras, por ejemplo, el amor de tus hijos vuelve, o sea, todo empieza a funcionar, hasta en tu trabajo, tu casa, las vibras, o sea, pero me costó años darme cuenta de Sí, eso. Y no, y justamente ahí fue cuando empecé con la ceremonia del sapito. ese fue tu Wow. parteaguas. Ese fue el parteaguas donde me di cuenta de que, bueno, o Ujú. sea, si todos somos uno y yo soy todos, entonces, ¿para qué quiero controlar a aquellos si son mi máxima expresión de amor? Entonces, fluyes y bueno, o sea, pero de veras Sí, que fue un evento tan duro, pero yo creo que te tienes que rendir ante la vida y te tienes que quebrar y caer a lo más bajo para poder levantarte y darte cuenta. Pero también me he dado, porque yo decía, ya caí más bajo, pero es que si no te rindes,
si a Sigue tu, luchando. sigues luchando, a tu ego lo tienes que someter para entenderlo, ¿no? Entonces yo decía, no, ya caí, ya entendí todo. No es cierto, no había entendido. ¿Por qué? Porque aún así yo quería que las cosas fueran a mi manera. Mm. Y pero cuando por fin ya no puedes más, dices, Sí, bueno, ahora entregas. sí, te entregas totalmente y el universo se encarga de Sí, acomodarlo. sí, Totalmente. es impresionante. Ujú, sí. Ay, pues sí, yo también tuve mi A ver. oscura noche del alma, que también duró como una década. Wow. Y yo sí contemplaba el suicidio como una opción viable. Así le decía yo, el suicidio es una opción viable, que tú dices, ¿qué? Pues, viable es vida, suicidio es muerte. Yo incluso llegaba a pensar que yo valía más muerto que vivo. Wow. Sea, decía, bueno, ahí tengo el seguro de vida, por lo menos esto le va a dar algo a mis hijos, ¿no? Es mejor que tengan dinero a que tengan a su papá. Me Wow. sentía totalmente miserable, pero pues yo era bien profesional, entonces yo estaba ahí con la sonrisa, todo mientras estaba trabajando, pero cuando llegaba a mi casa esas noches que no podía dormir, no podía dormir hasta que por fin un día dije, me sucedió un acontecimiento cuando nacieron las gemelas, las cuatas. Al mes una de ellas se enferma y casi se muere. Wow. Y en ese evento, o sea, tuve un despertar, o sea, yo tenía ya mucho tiempo que no hablaba con Dios, no hablaba, ¿no? Conmigo pero fui a buscar al Dios de afuera, el que se me El Dios de enseñó. afuera. Claro. Sí, entonces fui a una capilla, empecé a llorar, a rezar, traté de hacer incluso, le dije a Dios, te hago un trueque, mi vida por la de mi hija, ¿no? Ok. Llegó una monjita y me dijo que tiene algún problema y le dije, mi hija se está muriendo aquí en el hospital, vamos a rezar por ella y todo eso. Y la noche, bueno, una noche estábamos yo y mi ex esposa llorando, estábamos desconsolados por la niña y llegó la doctora y nos dijo que de esa noche no sobrevivía, Wow. que nos despidiéramos de ella. Qué fuerte. Entonces nos quedamos toda la noche en el hospital. Estaba en el área de cuidados intensivos, entonces ni siquiera la podíamos tocar, ¿no? Ujú. Y estábamos despedazados, me acuerdo. Y a la mañana siguiente llega la enfermera y nosotros, pues ya esperando que nos dieran la mala noticia. Y a la enfermera revisa a la niña, y la veíamos a la distancia en su cajita de cristal y hace una llamada telefónica y nosotros ya estábamos esperando lo peor. Y en eso llega corriendo la doctora, se mete, no nos habla nada y revisa a la niña y nosotros sentíamos que pasaban años y años, ¿no? Y en la espera y por fin llega y dice, pues no sé qué pasó, pero la niña está bien y se la pueden llevar hoy. What? Y fue así como que, ¿what? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí. Entonces Qué nos la fuerte. entregaron, salimos a la calle y yo estaba así como dormido, como anestesiado, como que no entendía qué estaba pasando, nada más feliz de traer a mi hija Sí, en claro, brazos. claro. Y empecé a ver personas caminando en la calle y traían pintada una cruz gris en la frente, ¿no? Era miércoles de ceniza. Wow. Y dije, no, esto es una señal, ¿no? Tengo que encontrarme nuevamente con Dios. Ujú. Entonces ahí empecé una búsqueda por Dios que inició con la religión, porque dije, bueno, pues lo único que se me enseñó fue esto, pues regreso a la religión. Entonces estuve estudiando la Biblia, la religión católica y dije, no, aquí no encontré a Dios, ¿no? Entonces me fui a otro Aquí no lugar es. y ahí estuve haciendo lo mismo y tampoco está aquí, ¿no? Y entonces me fui, busque y busque y busque hasta que empecé a aproximarme a lo que yo creí que había encontrado a Dios, ¿no? Ok. Pero en ese proceso, pues descubres otras cosas como el chamanismo y demás, y entonces dices, no, pues estas prácticas están increíbles y me siento que me acercan a Dios. Entonces, ahí fue que ese fue mi camino, ese fue mi camino ¿Y cuál fue? curioso y bíblicamente hablando, y Ajá. eso se lo he dicho varias veces a Adriana, que yo siento que
Cuando yo me divorcié, porque yo estuve casado más tiempo que ella, 27 años, que curiosamente fue el número de años que estuvo mi mamá casada, idéntico, ¿no? Cuando me dijo mi mamá, yo cumplí 27 años de casa y yo me quedé, oh, Dios mío, o sea, repetí la historia. Ujú. Y yo sentí que perdí todo, porque realmente perdí todo. La salud, todo, todo, me quedé como nada, ¿no? Y decía yo, mira, esto es como la historia de Job, ¿no? El profeta Job, al que el diablo y Dios hacen una apuesta y mira, él te quiere nomás por todo lo que le has dado, entonces déjame, le quito todo, ¿no? Y le quitan absolutamente todo. Y al final el diablo, pues, se rinde porque no pudo hacer que Job hablara mal de Dios en ningún momento y entonces Claro. Dios le restituye todo multiplicado por 10. ¿No? Entonces, así sentí yo, igualito, ¿no? Ya que pasé por todo el proceso, fue así como que, efectivamente, o sea, cuando llega esa noche oscura del alma, es casi como deberías de estar diciendo, wow, o sea, me van a pegar una arrastrada, una chinga, una joda, una friega. Me van a echar diésel y me van a prender fuego, pero lo que viene después va a estar buenísimo. Entonces, casi, si supiera uno cómo va el guión, uno debería estar diciendo, es que ahora viene lo bueno. A Ya preparar llegó las palomitas. el clímax de nuestra vida, ¿no? Ya Sí, llegó el clímax. A partir de aquí es donde totalmente. da un giro total y vienen todas las bendiciones. Sí, Wow. ¿Y ¿Sí? cuál fue ese punto donde descubriste que ese Dios que tanto buscabas afuera está acá? sí. Entonces, de hecho, lo fui como que entendiendo, ¿no? Cuando empezaba a estudiar la Kabbalah, ¿no? Y el Ujú. budismo. Ajá. Estuve estudiando una corriente que se llama budismo Maharilla, que integra Kabbalah con budismo. Sí. Entonces, em, ahí fue donde ya por fin dije, ya entiendo cómo está este asunto, pero hasta que hice la ayahuasca fue que Ajá. entendí, sales del evento y no tienes dudas, todo es una Ajá. certidumbre Certeza total. total, absoluta, no Sí, te- y dices, sí, yo estaba en lo correcto en esto, pero ahora lo siento. exacto. Exacto. Eso, así mismo. Así como cuando yo desperté de esa experiencia espontánea, era una certeza total y un Ujú. sentimiento y una conexión con todo que, o sea, no te queda duda de nada, pero ahí mi limitante era, ¿y ahora cómo lo Sí, explico? ¿Y ahora cómo lo cuento? ¿Y ahora cómo le comparto a Ujú. la gente esto? Y Sí. luego me van a creer, me van a sí. juzgar loco. Ay, bueno, ok. Sí, pero fíjate que a fin de cuentas, lo llegas a contar con las personas que puedes tener un poco más de confianza, ¿no? Ujú, Y si ves que se empiezan a asustar, como una vez que estuve tratando de hacerlo con mi mamá. ok. Entonces le empecé a explicar y mi mamá empezó a ver cómo se ponía así nerviosa y le dije, todo fue un sueño que tuve, estuvo padrísimo, no te preocupes, mamá, no pasa nada, ¿no? Vamos a rezar el Totalmente. evangelio juntos. to- Bueno, no se reza, pero bien. Totalmente, no. Así me pasa también, por ejemplo, como dices tú, ahora que mencionas a la mamá, si yo le empiezo a hablar también a la mía de cositas así, y de volada los colores se le van y se le vienen. Ella es Los como ojos. yo, blanca, ojos verdes, y tú se le pone rojo acá y se le pone más rojo por acá. Y yo, Sí, no, es no, no, cierto. tranquila, tranquila, no, no. Sí, es que obviamente vas encontrando tu tribu con Ujú. quién puedes compartir estas cosas y sabes con quién no y ni Claro, te enojas ni nada, simplemente dices, cada quien está en su camino, tarde o exacto. temprano a cada persona le va a llegar la hora Ujú. de lo que tenga que aprender, porque también tenemos que estar conscientes de que va a haber quienes despierten y va a haber quienes su labor es no despertar para que todo esto siga funcionando. Ajá, Entonces es donde nosotros tenemos que respetar Ujú. a cada persona y, y pues nada, o Sí. sea, este camino es totalmente individual. Sí, no totalmente. estamos aquí para ayudar a despertar a nadie realmente, Exacto. sino para quienes están ya buscando porque ya se dieron cuenta y ya sienten el corazón que les está vibrando de otra forma Ujú, y que se aproximan a ti y te dicen, oye, pues esta es mi experiencia, ¿no? Entonces a lo mejor para claro, ellos es así como que,
se les abre una ventana a un mundo Ajá, que decían, es que yo creía, yo sentía lo que se... Para eso estamos, para ayudar, exacto. pero no para despertar a nadie, ¿no? No Claro, se llegan claro. con una cubeta de agua y ves a alguien dormido y "Shh, despierta y báñate de una vez, ¿no? No, no, no. Así les digo yo cuando fue ese momento que te marca antes y después, yo les digo que me echaron una cubetazo de agua de la más Sí, fría, o en mi rancho decimos una cazuela, y anda, ajá. acá es un cazuelazo, Sí, exactamente. Ujú. así. Ok. Bueno, aquí como última o penúltima pregunta, hay muchas personas a ver, repito. Hoy muchas personas están despertando al mismo tiempo, buscando Ujú. sentido más allá del éxito material. ¿Cómo perciben ustedes este despertar global y cuál creen que es el verdadero propósito detrás de esta ola de conciencia? Ya era un poquito lo que mencionaban ahorita, ¿verdad? Ujú. Les digo, me leen la mente, Sí, ya no las voy a pensar. Es la telepatía. Se está despertando también esos dones. dones que todos tenemos y es la telepatía. Claro, claro. Y sí, podemos notar de que el mundo hay un despertar masivo Ujú, porque también está la dualidad, ¿no? Puedes ver, o quizás el mundo casi siempre ha estado así, pero ahora con las redes sociales y con los medios de comunicación podemos ver lo que está pasando del otro lado del mundo y vemos muchos momentos que no son agradables, muchos cambios económicos, políticos, sociales. También la naturaleza está moviéndose, pero al mismo tiempo, o sea, yo sinceramente, yo no tengo temor a estos cambios que hay porque este despertar que está viendo es porque está habiendo un cambio que es totalmente positivo para nosotros. No, a mí ujú. nunca, de hecho, en el podcast de nosotros no tomamos temas ni fatalistas ni nada de eso, porque realmente creemos que esto es para mejorar. Ujú. Entonces, Totalmente. sí hay un despertar, se está viendo por todos lados, o sea, niños que despiertan con sus dones ya despiertos, muy, muy en conciencia, personas mayores como nosotros, jóvenes mayores, no adultos mayores, personas como nosotros que estamos en esta búsqueda y que hemos encontrado y que ya estamos en la aceptación de ese camino. Entonces, sí viene muy fuerte esto, será moda o lo que tú quieras, o los algoritmos que salen en Instagram, en todas esas YouTube. partes, en YouTube y todo, serán los algoritmos, pero de que hay un despertar masivo lo hay. ¿Por qué? Porque Sí, es una necesidad ya de mantener un equilibrio de las energías en nuestro mundo. En el mundo ha habido demasiada energía masculina y yo siempre lo estoy diciendo, mucha energía masculina y la energía femenina ha sido sometida y la energía femenina es la del amor, la de la creación Sí. y la energía masculina pues es la batalla de la economía, la estructura, y así nos hemos pasado Ujú. cientos de años en el mundo, miles de años, y ya es hora de que la energía femenina emerja y se equilibre, Las dos. no sobrepasar la masculina, claro. sino equilibrar esas energías para que tengamos ese mundo que nosotros queremos tener. Pero tenemos que buscarlo y no podemos dejar que otros decidan por nosotros. Tenemos que buscar ese equilibrio dentro de nosotros mismos, porque eso se va a reflejar con el vecino de acá, con el vecino de allá. O sea, tengo que trabajar en mí para generar esa ola de, de, Expansión. de expansión que necesitamos. Por eso es un trabajo individual, pero al mismo tiempo es importante la conciencia Sí. colectiva, que todos lo creamos para que todos vivamos mejor. Estos cambios son muy, muy buenos y no debemos de tener miedo absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque si estamos conscientes de que estamos viviendo en un juego, el juego se termina y nuestra vida sigue. Entonces, si nosotros lo vemos así,
también no vamos a tener miedo a morir. ¿Por qué? Mm, Porque el morir simplemente es despertar del juego. sí, Y ahí es donde vamos a estar todos reunidos con esas personas que nosotros queríamos estar todo el resto de la eternidad. Ahí vamos a estar. Entonces hay que verlo así como un juego. Y el chiste es jugarlo de la mejor manera, que es viéndolo todo con amor. Que no te impacten las cosas no tan buenas que mm, suceden, verles el lado bueno, decir, bueno, esto está pasando aquí por alguna razón mejor. Lo que no lo estás viviendo en realidad no está pasando en tu mundo. sí, Entonces es donde dicen, no te enfrasques en las noticias que estás viendo, que el presidente de acá, que la guerra allá. Eso, si no te está afectando directamente, entonces no está en tu mundo y tú puedes estar en tu mundo con esa buena vibración que sí. necesitamos. No agrego absolutamente nada. Totalmente. Completamente y completamente de acuerdo. Sí. Ok. Bueno, si cada uno pudiera dejarle una semilla de sabiduría a quienes están iniciando su propio camino de despertar, ¿cuál sería esa enseñanza que más les gustaría transmitir? Pues yo creo que confiar en el proceso. Nosotros, nuestra alma, nuestro ser superior, como lo quieras llamar, estuvo en ese plano dimensional viendo unos scripts, así como guiones de película, y dice, ah, mira, aquí puedo ser un niño que crece en las favelas y que luego lo persiguen y luego se mete a vender drogas. Pero luego, mira, va a tener un despertar espiritual, va a conocer un chamán de la selva amazónica y entonces se va a convertir en otra persona y va a salvar y luego va a conocer a su amor de la vida y quién sabe qué. O sea, todo esto fue un guión. Entonces hay que confiar en que el guión nosotros lo escogimos. No tenemos la más mínima idea cómo va la historia en esta vida, pero si lo escogimos nosotros, hay que tener confianza en que todo va a estar bien. Ujú. Punto. Así, para mí es esto. Hay que Sí, tener confianza plena. sí, y yo voy en lo mismo, es lo mismo, pero yo creo que si nosotros vivimos nuestra vida aceptando que antes de venir hicimos un contrato previo para que nos pasaran las cosas que nos tenían que pasar. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a ser la persona que somos ahorita. Entonces, si lo aceptamos así, pues no nos vamos a enojar tanto con lo que nos Mm. pasa, no Engancharse nos vamos a en el enganchar. drama del ego. Exacto, ni poner tanta resistencia. Entonces, si nosotros estamos conscientes de eso, de que si me pasa algo muy fatalista, decimos, bueno, eso Yo, yo lo acepté mediante un contrato previo y tú lo aceptaste también y esto tenía que suceder. ¿Por qué? Porque cuando se acabe la obra de teatro, pues ya no cerramos el teatro. el teatro y ya nos vamos todos Nos vamos al pop. juntos, exactamente a festejar que Sí, todo salió sí. magnífico. Creo que si ves la vida así, la vida se te hace mucho más fácil y se vuelve ese juego del que estamos Ujú. hablando. Entonces, yo creo que entenderlo así te ayuda muchísimo, muchísimo a vivir mejor esta vida. Sí. Con Totalmente, tranquilidad, paz y confianza nuevamente. Exactamente. Ujú. totalmente. Y totalmente de acuerdo. Gracias. Veo que tienen atrás unos como ramitos colgados, ¿los Sí. utilizan para algo o es adorno? Flores. Oh, sí. La Eh, naturaleza muerta de Adriana. Son todas las flores que le son compro y todas las flores que él me Ah, regala, las pongo a secar y las tengo por toda la casa porque muy ecléctico todo, sí. muy ah, padre, nos genial. gusta, pues nos gusta mucho tener así muy natural la casa, tengo llena de plantas la casa, Sí. mucha luz, nos encanta la luz, Ujú. muchas Mucho amor. simbología, sí, mucho amor, mucha simbología pues de la mano de Hamza. Hamza, tenemos lunas, estrellas, tenemos muchas, pues, conchas, muchas cosas de la Mm, naturaleza, o sea, nos sí, gusta mucho todo eso.
Vale, vale. Sí, me llamó la atención los ramilletitos así de cabeza, porque así Sí. pongo yo a secar mis plantas que yo seco, pero yo en mi caso es plantas medicinales para hacer Ujú. tés, para hacer, algunas las muelo para hacer inciensos, o Ujú. sea, diferentes cosas. Ujú. Y Pues de pronto los nosotros las estaba tenemos riendo. afuera plantadas, ¿no? Sí. Nuestras plantas aromáticas Ok. para la comida y todo eso. Sí, sí. Ay, lo Mira, fresco, qué nosotros rico. tenemos también un naranjo aquí en la casa. O sea, la verdad es que a lo que se nos da, Ujú. tratamos de hacerlo más, la conexión máxima a la naturaleza. Tratamos de comer lo más natural posible. Ah, eh, Evitar a lo que se puede, pues carnes rojas. ujú, eh, o sea, tratamos de hacer una alimentación saludable. En la mañana, pues tomar el aceite de orégano, Té de jengibre. el té de jengibre, en la noche bicarbonato para evitar la acidez en el cuerpo. Baños Bueno, con sal de baños mar. con sal para todas las... Limpieza áurica. claro, mis exactamente. O fabricaciones. sea, todo lo que podemos aplicar, lo aplicamos. Y sin Claro. resistencia y nada así, nada de con flojera, hacerlo con gusto, porque ya cuando lo haces con así como, ay, tengo que hacer esto, pues ya no sirvió, el objetivo se perdió. Le quitaste la intención, le quitaste esa Todo autenticidad con o amor. esa... Ujú, totalmente. Bueno, Ujú, pues, así. ¿cómo se sienten? Pues mira, muy bien, una charla muy amena, muy bonita. Muchas gracias por habernos invitado a tu Oh, gracias a podcast. ustedes. Luego que se regrese. Luego los visito a su canal. Sí. Exactamente, exactamente. De veras que muchas gracias. Es, como te decíamos, es la primera vez que nos entrevistan. Sí. Generalmente nosotros somos los que Oh, entrevistamos. a ver, eso ya se me está haciendo un hábito. No sé si has visto por ahí a Adriana Pléyades, que está Ajá. ahorita como muy pegada. Ah, bueno, de Sí. Sí. su propia boca en un por ahí podcast que le preguntan, que ella dice que fui la primera que la entrevistó. Dije, ¡ah! Ya me voló, pero se me subió el ego hasta el techo ahora sí. Wow, wow. No, pues mucho éxito. ¿Ves? Que te fue muy bien siendo ella la primera entrevistada. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por haber aceptado. Y sí, como dijimos, con mucho gusto yo les regreso la visita al canal. Algo que me faltó, las redes. ¿Las pueden decir, porfas, en el aire? Y luego me las No dan para ponerlas tenemos, en la descripción. realmente no usamos redes, nada más tenemos el canal de Mi ¿De Diario YouTube? Caminar en Spotify Y en y en Ah, YouTube. YouTube. Ujú. Realmente ok. nuestras redes son personales Sí. y Ujú. creo que yo nada más en este año he publicado dos cosas, ¿no? Una Sí. que Vale. tenía que ver Ah, con pues el álgebra. me pasan el link Sí. para ponerlo en la descripción para que la gente vaya directo a su canal. Ok. Perfecto, sí, pues los invitamos a nuestro canal, Mi Diario Caminar en YouTube. Denos like, suscríbanse con nosotros. Nosotros ya nos suscribimos al tuyo. Y Gracias. Y ahora que me den el link, voy para el suyo para verlo. perfecto. Sí, pues tenemos temas interesantes que pues pueden ser de algún beneficio a los que nos escuchen. Y también Claro. pues por ahí nos pueden escribir y contestamos inmediatamente, ¿no? Ujú, Perfectísimamente. No, sí, claro, todo lo que uno comparte, a veces uno piensa, bueno, yo pensaba, ¿no? Antes, ay, pero pues, ¿a quién le va a interesar las tonteras ujú, que puedo yo compartir, ¿no? Pero no, sí, a alguien le sirve, ujú. a alguien una, ni siquiera toda la frase o ni siquiera todo lo que tú dijiste o toda la hora, sino una palabra, una frase pequeña era lo que alguien necesitaba no sé, para lo que sea, ¿no? Pero a cualquier persona le puede Así es. servir algo de lo que compartimos. Así es que pues muchísimas gracias, un gusto haberlos tenido acá. Esperamos tener otra de Igualmente. estas charlas tan amenas y nos Muchas estamos viendo. gracias. Gracias por la invitación. No, Bueno, gracias pues a muchas ustedes. gracias, Mari, y pues nos mantenemos en contacto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno.